momentos en que la humanidad sufre con tanto desamor. El hambre, las guerras, el vicio alimentado, la violencia en nuestra ciudad. Esta emisora lleva hasta usted momentos de amor, paz y alegría, a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, muy buen día. Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminar el entendimiento de todos, para que todos puedan entender la voluntad de Él para su vida. Y una vez que la persona entiende esta voluntad y aplicando, obedeciendo la voluntad de Dios, ella venga a recoger los frutos de la obediencia, que son las bendiciones de Dios. Mire solamente, yo estaba meditando sobre lo que significa la justicia de Dios por la fe, no por las obras, pero por la fe, por causa de la fe. Nosotros somos salvos por medio de la fe. Y fe es algo que usted no siente. Usted obedece, porque usted cree, usted confía, y usted entonces asume aquella creencia en aquella palabra. Entonces vea lo que dice Dios, lo que Dios habla. Vivo yo, dice el Señor Dios, que no tengo placer en la muerte del impío, pero en que el impío se convierta de su camino errado y viva. Él dice así: la justicia del justo no lo librará en el día de su transgresión. Y en cuanto a la impiedad del impío, no caerá por ella en el día en cual se convierta de su impiedad. Ni el justo podrá vivir por su justicia en el día en que pecare. Él dice más: cuando yo le dijera al justo que ciertamente vivirá, y él, confiando en su justicia, practicara iniquidad, no vendrán a memoria todas sus justicias, pero en su iniquidad que practica, él morirá. Cuando yo también le dijera al impío, ciertamente morirás, si él se convierte y practica juicio y justicia, restituyendo ese impío la prenda, devolviendo lo que robó, caminando en los estatutos de la vida y no practicando iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Quiere decir, de todos sus pecados que cometió, no se tendrá memoria contra él, porque juicio y justicia hizo. Ciertamente vivirá. Entonces, esto aquí, mi amiga y mi querido amigo, si usted lee con cariño, con atención, meditando este texto glorioso, magnífico, porque lo que el Señor dice aquí es justamente esto. No sirve todo el trabajo de bondad,
de misericordia que yo personalmente hiciere la prédica del Evangelio y dedicar toda mi vida para intentar salvar a otras personas, pasarle a otras personas aquello que Dios me ha dado, si yo al último momento de mi vida creo que yo tengo el derecho a la salvación porque yo hice las obras de Dios, entonces ya estaré cometiendo un pecado. Y yo estaré siendo castigado con la muerte eterna. Quiere decir, yo tengo que mantener mi postura de fe todos los santos días, dependiendo exclusivamente de la compasión de mi Señor Jesús, que murió por mí, que pagó el precio por mi salvación. Yo tengo que vivir en esta fe y vivir de acuerdo con su palabra, su justicia, su carácter. Si en el último momento yo negase esta fe, entonces ya está. Yo perderé mi salvación. Entre tanto, por otro lado, si la persona pecó durante toda su vida, ella vivió en el error, en la injusticia, ella fue una persona perversa, mala, cruel, durante toda su vida, pero al último momento de su vida, ella reconoce a Jesús como Señor de su vida y le pide perdón en el último momento, ella va a ser perdonada, será salva. ¿Qué quiere decir? Que Dios es justo, amiga y amigo. Él es perfectamente justo. Él extiende la mano para todos. Ustedes que me oyen en este momento, que está desorientada, desorientado, perdido, usted no sabe qué hacer de su vida. Usted se encuentra en el fondo del pozo. No tiene a quién clamar. Ahí está su gran oportunidad de volver al primer amor o comenzar el primer amor con el Señor Jesús cuando usted se vuelve a Él y le dice: Dios, mi Dios, ten misericordia de mí, ten compasión de mi alma. Dios le va a salvar. Es esto, este es el mensaje de la cruz para todos nosotros. Y esto sucedió cuando Jesús estaba colgado en la cruz entre dos ladrones y ambos venían planeando contra Jesús. Bueno, el Señor salvó a tantas personas y ahora usted está ahí muriendo como nosotros. Sálvate a ti mismo. Jesús oyó esto de ellos, pero uno, al recorrer, al pasar las horas, uno reconoció que allí estaba un justo, que no merecía aquello, que estaba sufriendo. Y él entonces lo miró a Jesús y le dijo: Señor, ten compasión de mí. Recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En aquel momento Jesús le respondió: en el momento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y él era ladrón, era bandido, tanto como el otro, pero él fue salvo. Además, yo quiero dejar un recado especial para todas las personas, para quien quiera la salvación, naturalmente. En el último momento de su vida, cuando ustedes lleguen al final, porque un día nosotros llegaremos en el último momento de nuestra vida, ¿no es? El último momento va a llegar para todos nosotros, salvo si Jesús vuelve antes y demás. Pero si esto no sucede antes,
en el momento en cual usted esté a punto de expirar, a punto de morir, en aquel momento usted se acuerda de Jesús, se acuerda del ladrón en la cruz que invocó a Jesús en el último momento y fue salvo. Haga eso también. Y el Señor le ha dado la oportunidad a muchas personas, como hoy hablé aquí, también un tiempo atrás, un momento atrás, una señora. Ella vino 2 o 3 veces a la iglesia, no resolvió su problema, entonces ella se lanzó del 5º piso de su departamento. Pero antes de morir, ella se quedó durante algunos minutos penando, gimiendo allí en la vereda, sobre la vista de muchas personas. Y en aquel momento, ella invocó al Señor Jesús. Y en aquel momento, ella tuvo 10 minutos de agonía antes de morir. En aquellos 10 minutos que ella tuvo, ella invocó a Jesús porque ella ya sabía. Entonces, toda la vez que uno invoque el nombre de Jesús sería salvo, ella invocó y la muerte de ella fue inminente, pero el semblante de ella era ameno, pacífico, no más una persona sufrida. El semblante que ella tenía en muerte era un semblante que ella deseaba tener, haber conquistado en su vida, pero solo lo llegó a tener en el momento, en el último momento de su vida en que invocó al Señor. Entonces, es bueno que usted sepa de esto porque, por ejemplo, yo tuve un hermano que se quedó en coma durante muchos meses por una determinada enfermedad. Y yo creo que Dios permitió que él esté en aquella situación, en coma, para que él conscientemente viniese a invocarlo para que él pudiese ser salvo. Yo creo que él fue salvo porque él sabía de la verdad, conocía la verdad. Entonces, amiga y amigo, en el caso que suceda esto en su último momento, aproveche. Usted no necesita merecer para ser salvo. Nadie es salvo por mérito personal, pero por el mérito del Señor Jesús. Y cuando uno confía en el Señor Jesús, nuestra vida, nuestra alma, oh Señor, estoy viviendo aquí el último momento de mi vida, sé que voy a morir. Estoy sintiendo esto en la piel. Yo quiero entregarte mi alma a ti. Yo reconozco al Señor como mi Señor y Salvador. En aquel último momento, haga eso. En aquel momento usted será salvo. Usted vivió toda su vida en el pecado. Pero si en el último momento usted invoca al Señor Jesús, usted será salvo. ¿Y cuánto es que una persona puede vivir toda su vida en la iglesia, en la fe y haciendo caridad, buenas obras? Pero si en el último momento de su vida ella niega al Señor Jesús, ella también será perdida. Su alma estará condenada por toda la eternidad. Entonces, a mí me gustaría que todos tengan esta conciencia. Nadie se olvide de esto, porque un día, tarde o temprano, todos iremos a pasar a la eternidad. Pero antes de pasar a ella, antes de entrar en la eternidad, vamos a confiar nuestra alma a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él dio su alma para rescatar la nuestra. Y cuando nosotros manifestamos una fe en Él, en sus hechos, entonces nosotros somos salvos. ¿Está bien? Dios los bendiga a todos ustedes. Y no se olviden
que a partir de este día miércoles, en este miércoles, el estudio sobre la armadura de Dios, que mantiene a cada uno de nosotros protegidos contra la pérdida del bien mayor que uno tiene, que es nuestra alma, nuestra salvación. Dios los bendiga. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo me casé en la iglesia y aparentemente todo estaba bien en mi matrimonio en el principio. Yo recuerdo el día de mi boda, como esa alegría estuvo dentro de mí cuando iba caminando hacia el altar, esperando llegar con mi esposo. Esos detalles son muy preciosos porque es algo que siempre se queda dentro de nosotros, en nuestra memoria. Todo iba bien hasta el momento que mi hija nació. Cuando mi hija nació fue algo muy duro para nosotros porque ella nació con dos hernias en su ambiente. Entonces esto causaba que ella llorara y era algo muy insoportable porque no podíamos hacer nada. Yo como madre sufría mucho en esos momentos porque no sabía cómo ser esposa, cómo ser madre a la misma vez. Era muy difícil porque todos me decían, duérmela, dale su mamila, cámbiala, así no la agarres. Y yo, es mi hija, yo sé qué es lo que tiene, ustedes no saben qué es lo que está pasando. Y era muy difícil porque sufrí mucho con mi suegra porque me decía, no, tienes que acostumbrarla a esta manera, tienes que dormirla de esta manera, no la acostumbres, pero era algo que la única manera que yo podía ayudarla era haciendo lo que yo hacía. Entonces sufrí mucho, me sentía que no podía hacer nada porque o yo hacía lo mejor para mi hija o hacía lo mejor para mi esposo. Esos fueron momentos que yo en verdad me decía, mi Dios, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Y sentía que todo lo que yo hacía estaba mal. Me sentía inútil de no poder hacer nada para cambiar esa situación. Era algo insoportable, no dormir, no descansar. A veces no comía yo, no comía mi esposo. No esa comunicación entre la pareja, no había nada. Me acuerdo que un día fue que yo le dije a mi esposo, ya estoy harta, yo ya no quiero más. Si tú quieres cuidar de ella, tú cuídala, porque yo ya no voy a hacer nada. Que sea en ti, tú haz todo por ella, porque yo ya no quiero, ya me cansé hasta aquí. Ni en Dios confío, ya no tengo fe en nada. Y me acuerdo que ese día mi esposo fue como una cachetada que me dio, que me dijo, Dios no te ha fallado, Dios no ha terminado con nosotros, con Hailey. ¿Por qué te estás dando por vencida? Si ya estamos haciendo nuestra parte, tienes que esperar en Dios, no puedes ya desistir de nada. Dios está con nosotros, Jess, no te preocupes, que Él va a hacer esto cambiar. Dios no te ha fallado, va a hacer esto cambiar. Yo desperté en la fe y decidí tomar esa acción en verdad confiar en Dios, en poner toda mi fe y mi confianza en Él y no más en lo que yo sentía. Entonces, a los 3 meses, ella tuvo una cirugía donde fueron removidas sus hernias, pero los doctores me decían que el carácter que ella tenía de llorar, que ese iba a ser su carácter de ella, porque las hernias no le causaban dolor. Eso es lo que me decía el doctor, pero nosotros decíamos, ¿cómo no le va a doler si es algo que está dentro de ella? Se salta, se esconde, se salta. Y yo me acuerdo que ahí fue cuando hice una prueba con Dios y dije, yo no acepto que mi hija siga de esta manera. Oh, mi Dios, tú transformas por completo, tú quitas ese carácter, o yo no sé qué voy a hacer. Entonces fue donde yo empecé a actuar más mi fe con mi esposo, y fue que al mes de su cirugía empezamos a ver la diferencia. Ella nomás lloraba, ya nomás era esa desesperación de tratar de controlarla. Era algo que nosotros mirábamos como si apenas hubiera nacido nuestra hija. ¡Wow! No está llorando, se quedó dormida toda la tarde, sucedió esto, ella hizo esto. Eso era como si hubiera nacido de nuevo, pero yo sé que fue por nuestra fe. Lo que los médicos me decían no fue lo que mi fe creyó. Yo sé que fue Dios obrando en mi hija, porque ellos decían que no iba a cambiar ese carácter, mas Dios hizo posible en nuestras vidas. De ahí mi matrimonio empezó a cambiar, a dar un giro, porque empezamos a ver la diferencia. Ya era más comunicación para los dos, para nuestro matrimonio. Empezamos a construir, mas no construíamos como deberíamos. De ahí empezamos a tener situaciones económicas, y fue donde fue el otro peso para mi vida,
porque yo era culpar a mi esposo culpar a mí, y fue donde tuvimos a tener más problemas. Empezamos otra vez la descomunicación, no había comunicación, no había ese tiempo para los dos, y así fue que nosotros empezamos a decaer en la fe y en nuestro matrimonio. En la Iglesia Universal del Reino de Dios fue donde yo siempre escuchaba hablar del Espíritu Santo, y ahí fue donde yo empecé a buscar más, a entregarme más, porque yo quería tener el Espíritu Santo dentro de mí. Yo quería saber qué era tener el Espíritu Santo, y ahí fue donde yo empecé a actuar más mi fe, a orar más, a hacer ayunos, a hacer propósitos por mí misma. El día que yo recibí el Espíritu Santo, yo recibí esa certeza dentro de mí que yo podía, que Dios era conmigo, que no importaba qué situación se pusiera delante de mí, yo iba a poder contra esa situación porque Dios era conmigo. Esa certeza dentro de mí, en verdad que nació una alegría, una fuerza grandemente interior, porque ya no era, yo puedo pensar que no podía, era yo puedo y yo voy a hacerlo porque Dios es conmigo. Y así fue que yo empecé a ver esa fuerza en mí para mi matrimonio. Yo empecé a actuar más sabia, más paciente, más inteligente en la manera de hablar, de expresarme con mis hijos, con mi esposo. Y ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que era el Espíritu Santo obrando en mí, porque sin el Espíritu Santo no sé qué sería de veras. Yo con mi esposo ahora somos como más cariñosos, podemos hacernos bromas, tenemos tiempo para agradarnos uno al otro, los detalles pequeños, pero sé que en verdad cuentan con nosotros. Simplemente un buenos días o un beso antes de irnos, igual a mis hijos, es algo que yo veo como wow, eso nunca imaginé que yo podría tener eso. Si no fuera por el Espíritu Santo dentro de mí, ¿qué sería de mi matrimonio ahora? ¿Qué sería de todo lo que yo he logrado, que he conquistado con mi esposo, si yo no hubiera tomado esa acción? Hoy disfruto la relación con mis hijos. No puedo expresarme ahora lo que siento comparado con lo que yo sentía no poder salir entre familia cuando mi hija estaba pequeña, porque era simplemente sentirme deprimida o asoleada, hacerme aparte para poder hacerlo, y ahora disfrutamos cada momento con ellos, cada día, cada actividad que hacemos juntos. Es en verdad algo que me llena dentro de felicidad. Hoy nuestra vida económica también fue transformada. A mi esposo lo suben de posición, ahora él es uno de los que están encargados de su equipo. Yo tengo mi propio negocio, amo lo que hago, me gusta ser creativa, me gusta hacer actividades que yo nunca imaginé que podría hacer de ese tamaño, de ese estilo, y ahora los hago. Es algo que en verdad me gusta hacer, me gusta aventarme, aunque no sepa cómo hacerlo, digo, yo lo voy a hacer y lo hago. Y tengo ese apoyo de mi esposo también, que ahora él también quiere ayudarme más en mi negocio. Hoy compramos nuestra casa, mi vida está completa en toda área, todo aspecto de mi vida. Y yo sé que venga lo que venga, lucha que venga, yo sé que yo voy a vencer porque Dios está conmigo. Viernes del desafío de la cruz con la unción que quiebra el yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo es una pesada herramienta de madera utilizada para mantener unidos del cuello a dos animales. Es una pesada carga sobre los hombros que representa esclavitud y opresión. ¿Cuál es la carga que tiene sobre sus hombros? Depresión, enfermedades, problemas económicos, familia destruida. Sucederá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cuello. El yugo será destruido a causa de tu unción. Venga este viernes a pasar por la cruz para quebrar el yugo de todos los males espirituales en su vida. 7 de la mañana, 4 de la tarde y 7 de la noche, principalmente a las 10 de la mañana, con el obispo Clodomir Santos. En el 703 Sur Broadway, Teatro State,
en el corazón de Los Ángeles. Recuerde que contamos con 5 estacionamientos totalmente gratis, ubicados frente al Teatro State y en la tienda Burlington. Además, puede disponer de otras 2 opciones ubicadas sobre la calle Hill. También puede participar a las 7 de la noche con el obispo Rodrigo Oliveira en el 625 Sur de la calle Bonnie Brae en Los Ángeles, con estacionamiento gratuito. Busque una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad y pare de sufrir. Visite www.universalusa.org para encontrar la dirección de una iglesia universal en su ciudad. Participe y pare de sufrir.